Amigos de Análisis Ciudadano, gracias por continuar con nosotros, por estar al pendiente, por activar la campanita. Gracias por esos comentarios que nos dejan. Estamos tratando de ayudar, de que todos nos ayudemos. Esa es la idea, de que todos nos ayudemos juntos a combatir esto que está sucediendo. Porque parece sorprendente el encabezado, así como lo están viendo ustedes, así como ven aquí también, en esa parte de abajo. Síganos, por cierto, en nuestras redes sociales y déjenos comentarios en la caja de comentarios, que es lo más importante, como siempre les digo. Pero fíjense nada más, Venezuela colapsa por la gasolina. No hay. Es increíble en un país petrolero. Vamos a leer tantito de lo que dice aquí este portal el portal de Carota Digital, directo al grano, si dicen ellos, de la tragedia de Amuay a precisamente esta situación, porque en Venezuela no hay gasolina. Dice, vamos a hacer un análisis, así lo dice. El 25 de agosto del 2012, la noche se convirtió en día en el poblado de Amuay, a las afueras del complejo refinador Paraguana. Una enorme explosión destrozó para siempre a una de las mayores refinerías del mundo y pues desafortunadamente que Dios tenga santísima gloria, mató 41 personas según las cifras oficiales. Un Hugo Chávez al que le quedaban 7 meses de vida, diría 2 días después y desde el lugar de los hechos en la costa occidental de Falcón, que la función debe continuar con nuestros dolores, nuestros pesares y nuestros muertos. Dice en la Biblia, la muerte será absorbida por la victoria. Todos estos muertos que se fueron físicamente resucitan cada día con la victoria de la patria. Era obviamente un hombre dominado por 2 pensamientos: la muerte y ser reelecto en las elecciones que ocurrían 2 meses después. Lo cierto es que lo que hoy se conoce como la tragedia de Amuay marcó un antes y un después en la historia de la producción de gasolina en Venezuela, y también de forma explosiva, y tampoco en esto hay ironía, desnudó la corrupción existente en PDVSA, corrupción que en gran parte tiene que ver pues con el presidente que agonizaba y su zar del petróleo, Rafael Ramírez, al tiempo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo. Su primo, Jesús Longo, era vicepresidente de la refinación de la petrolera, y buena parte de las acusaciones que se han formulado posteriormente en el sector de los seguros de PDVSA, por el que se ha acusado a otro primo de Ramírez, Diego Salazar, es uno de sus grandes focos de corrupción. Ramírez afirma ser una de venganza de Maduro, y tanto Longo como Salazar están hoy en los calabozos de la de GSIM en Boleita, pero sobre sus juicios no se sabe nada. PDVSA nunca recibió $1 por los seguros de Amuay, y de hecho, un año después, ya con Chávez muerto, Ramírez reafirmaría la versión oficial que se ofreció desde los primeros días, que el incendio fue producto, cuando no, de un sabotaje, lo que impediría que se cobraran los seguros. Además, la firma aseguradora de PDVSA había emitido serios informes sobre la seguridad industrial de Amuay meses antes. Quienes estén interesados en el tema pueden leer este especial de El Pitazo. Un debacle, explosión, dice, en fin, después de la tragedia de Amuay, la producción de gasolina en Venezuela cayó en picada, algo en lo que coincide el editor de Petroguía, Andrés Rojas Jiménez, y el exdirector de PDVSA, José Toro Hart. Así dice, si Venezuela en agosto del 2012 tiene una capacidad instalada de producción de 1.3 millones de barriles diarios, hoy produce menos de 50,000 barriles, y la tragedia de Amuay no fue culpa de un meteorito. Su ruinoso estado actual obedece, según coinciden todos los expertos, a la corrupción en la industria petrolera venezolana. La ruina de producción petrolera general de 3.2 millones de barriles diarios en 1999 a menos de 700,000 en este momento, con los 2 más grandes booms petroleros de la historia en el medio, tiene su reflejo en la ruina de sus instalaciones de producción de derivados. Ya se los he dicho yo varias veces que cuando tienes una mina de oro, una pequeña, paraestatal que te da como país para vivir, se puede decir, le tienes que invertir. Tienes que meterle porque es la que te da de comer. Y vean nada más lo que sucede, ¿no?
Venezuela llega a ser un importante proveedor de gasolina para el Caribe. Incluso en el año 2012 hubo exportaciones, señala Rojas, mientras Toro Hardy agrega que también prácticamente todos los componentes de esa gasolina se producían en el país, con excepción de uno de los más importantes, éter metil terbutílico, el MTBE, que era más barato de producir en el exterior. Para el año de la tragedia de Amuay, también las exportaciones de gasolina de Venezuela prácticamente habían cesado, porque la producción venía en descenso y porque ese año, y en medio del último gran boom de endeudamiento para sostener un aparato estatal creado por Hugo Chávez y que ya era insostenible, y unos niveles de consumo que les garantizan al mismo Hugo Chávez la reelección en Venezuela, hubo un pico récord de consumo de gasolina, una gasolina que antes y hoy en la práctica se regalaba de 760,000 barriles diarios. Ese pico ha caído, según fuentes de Petroguía, a 110,000 barriles diarios. Si el dato duele dentro de la caída general de la economía venezolana, duele más que PDVSA no pueda cubrir tan menguada demanda. Se estima que su capacidad de producción de gasolina equivale a unos 40,000 barriles diarios. A la caída por desinversión y falta de mantenimiento en el parque refinador se ha sumado la ausencia de los aditivos de combustible que desde el 2012 han ido dejando de producirse en Venezuela. Así lo dice, y se han pasado a depender de las importaciones desde el 2019 y como consecuencia de las sanciones en su contra por parte de Estados Unidos, Venezuela no puede importar prácticamente aditivos para producir gasolina, lo que ha derivado en una merma adicional de su producción, pero debe recordarse que anteriormente se producían anteriormente en el país, y así llegamos al 2020. ¿Qué está pasando en 2020? Donde como consecuencia de todo lo anterior y ante la imposibilidad de importar gasolina de Rusia, que venía supliendo la demanda en los últimos meses, el país se ha quedado sin gasolina. Las sanciones de Rosneft, que al mismo tiempo hacen temer a terceros estar en igual situación ante un mercado tan importante como el de Estados Unidos, más la enorme crisis generada por el de 2016. Nicolás Maduro en agosto del 2018 habló de dar un subsidio a la gasolina a través del carnet de la patria y a quienes no lo tuvieran cobrar la gasolina a precios internacionales. Se hicieron las pruebas que debe haber sido contundentes en cuanto a la inviabilidad del proyecto, porque tras un mes insistiendo sobre el tema, su régimen nunca volvió a hablar de ello. En ese momento habló de que Venezuela pagaba 18,000 millones de dólares por importar gasolina para regalarla y que para que fuera un contrabando como buscaba supuestamente evitar la medida. Al cierre de 2017, última vez que PDVSA habló sobre el subsidio del combustible, reportó una cifra de 6.8 millardos, informó Rojas Jiménez. En resumen, lo que lleva a ustedes a la bomba de gasolina, donde se encuentra haciendo cola para conseguir un poco de combustible, es una fatal mezcla de corrupción, incompetencia y desidia que puede remontarse mucho más lejos de Amuay a 2002, cuando Hugo Chávez con un silbato despidió a 18,000 trabajadores de PDVSA, de un total de 36,000, como ha señalado muchas veces Toro Hardy, técnicos que hoy producen petróleo en el mundo entero. Lo sustituyó al sol de hoy por una nómina de 136,000 personas, en su mayoría de nula formación profesional. Y si no quiere hacer esa cola, como prometió Maduro, la gasolina se vende en varias regiones del país a precios internacionales y más. Mercado negro del producto del que vivimos durante todo el siglo XX. Bien lo dicen los economistas liberales: pon a un socialista a administrar el Sahara y en 5 años habrá escasez de arena. Y dicen nada más lo fuerte que es eso. Pon a un socialista a administrar el Sahara y en 5 años habrá escasez de arena. Todos se acaban y nada más. Válgame Dios. No hay gasolina. Colapsa Venezuela en ABC. Lo vemos aquí en el portal. Colapsa Venezuela, la superpotencia petrolera por falta de combustible. La superpotencia petrolera por falta de combustible. ¿Quién diría? ¿Quién se imaginaría? Si tuviéramos una máquina en el tiempo, llegáramos y le diríamos a las personas en el pasado que creen se van a quedar sin gasolina. Cuando dicen la regalaban, la tiraban para arriba. El país más rico en petróleo no tiene gasolina. El colapso de Venezuela es total por la escasez de combustible. En Caracas solo 2 estaciones de servicio están surtiendo a 5 millones de habitantes, lo que ha producido colas kilométricas de más de 8 manzanas. Fíjense nada más. Al este de la capital, las únicas estaciones abiertas de PDV son las de Santa Eduvigis
situada en Avenida Rómulo Gallegos, reservada exclusivamente para los cuerpos de bomberos, seguridad, médicos y personas autorizadas con salvoconductos. Y la otra es la que está en la segunda avenida de Los Palos Grandes. Así, ahí se las dejamos porque es sumamente triste, sumamente pues algo sorprendente, algo que nadie, yo creo que si ustedes lo hubieran platicado hace algunos años, nadie se los hubiera creído. ¿Cómo es posible que en Venezuela, un país petrolero, o el país de los que más petróleo tenían, llegó a esa situación en la cual ahorita colapsa porque no hay gasolina? No se diga agua, no hay alimentos, no hay nada. Y las Naciones Unidas piden a Estados Unidos y piden a los demás que se alivian las cosas, pero lo que nos están pidiendo aquí en la caja de comentarios es a decirle a todo el mundo que Venezuela no tiene agua, no tiene hospitales limpios, no tiene hospitales, se puede decir, no tiene nada, no tiene medicamentos, no tiene nada. Están pidiendo que la ayuda humanitaria entre en este momento ya, porque Venezuela es un país donde ahorita la situación es totalmente catastrófica. Ya lo estamos viendo en nuestros portales. Amigos, déjenos comentarios en la caja de comentarios. Hay que hacer que le llegue esto a las Naciones Unidas y presionar para que entre todos juntos ayudemos a Venezuela. Déjenos comentarios en la caja de comentarios. Hasta aquí, Análisis Ciudadano. Nos escuchamos en la próxima.